buenas tardes. Nuevamente seguimos con el programa que se tiene contemplado y es momento de abordar un tema por demás importante. Se ha denominado a esta mesa el meollo del asunto, la creación del producto. ¿Por qué el meollo del asunto? Bueno, porque justamente la oferta turística se centra al final del día en una sola cosa, la experiencia que se lleva el visitante, y esa experiencia tiene que ver con la adquisición de un producto, y ese producto tiene una serie de componentes, de atributos, de factores que lo hacen posible. De tal manera que tenemos hoy una mesa tan extensa en participantes como tan vasta en la experiencia acumulada. Me da mucho gusto presentar a los panelistas, el licenciado Saúl Ancona, secretario de Turismo, de Fomento Turístico del Estado de Yucatán. Bienvenido, muchas gracias. Además por ser el anfitrión de este evento de la 12ª edición del foro. Al licenciado Eduardo Barroso, consultor experto en asesoría turística de empresas y ex subsecretario de Operación de la Secretaría de Turismo. No tendría caso detenernos a hablar de la vasta experiencia de todos ellos porque nos pasaríamos aquí más de 2 horas, así es que son de todos conocidos. El licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, también con una amplia experiencia, un turistero de toda la vida. El arquitecto Miguel Quintana Pali, quien además de fungir como coordinador de este panel, pues tiene una vasta experiencia y es justamente un creador de productos y experiencias. La licenciada Silvia Hernández, ex secretaria de Turismo Federal y asesora de empresas, presidenta de Estrategia Pública Consultores. El arquitecto Francisco de la Vega Aragón, actualmente director general de Innovación del Producto Turístico, ex director adjunto de Planeación de Fonatur, un experto también en la planeación y en la asesoría a los destinos turísticos de los municipios. Muchas gracias, arquitecto. Y nos hace el favor de coordinar este panel el reconocido periodista de prensa, radio y televisión, Carlos Velázquez. Muchas gracias, Carlos, por aceptar fungir como el moderador. Especializado en turismo, por supuesto. Adelante, Carlos. La mesa y los panelistas están bajo tu conducción. Don Miguel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Antes de hacer la presentación de cada uno de los panelistas, yo quisiera permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que quizás nos sirvan para centrar la discusión. El tema de hoy es la creación de un producto. La primera es la importancia que tiene el proceso de creación de producto. En este caso, un producto turístico y la ventaja que representa dotarlo de características propias, que lo hagan distinto a otros productos y que lo hagan más apto para competir. Aquí hablaríamos de creatividad, de originalidad, de unicidad. Para ello me gustaría hacer una distinción necesaria entre lo que es un atractivo turístico y lo que es un producto turístico. Un atractivo turístico puede ser todo lo que existe en estado natural, creado por Diosito, las montañas, las playas, los cenotes. Es cualquier bien, sitio o servicio que pueda ser desarrollado con fines recreativos y culturales por su belleza e historia. Pueden ser permanentes, que pueden ser visitados los 365 días del año, o temporales, como las festividades que suceden solo en ciertas fechas o temporadas del año. Un producto turístico es un atractivo turístico, pero ya desarrollado por la mano del hombre, con infraestructura, servicios, conectividad y promoción. Un producto con capacidad de generar flujo turístico y de persuadir a muchos turistas de que acudan a tener una experiencia. Ese proceso de creación del producto es fundamentalmente y suele determinar el éxito y la viabilidad de los destinos turísticos. Es fundamental, perdón. Un segundo tema que deseo sugerir es un análisis, aunque sea somero el día de hoy, de la creación de productos turísticos dentro de la realidad nacional. México tiene miles de atractivos turísticos, ocupamos el 9º lugar en biodiversidad a nivel mundial y el 4º lugar en riqueza cultural según la UNESCO. El inventario de atractivos que tenemos es asombroso: ríos, lagos, manantiales, desiertos, miles de sitios arqueológicos, ciudades patrimonio, pueblos coloniales, ferias y tradiciones populares, música, danza, artesanías, comida, en fin,
la lista es inagotable. Si queremos crecer en turismo, debemos convertir esos atractivos en productos turísticos. Pero al llegar a este punto nos enfrentamos a un dilema muy propio de nuestro país. ¿Por dónde empezar? O más bien dicho, ¿qué escoger? Son tantos los atractivos que tiene nuestro país que es evidente que no podemos transformarlos todos, porque la transformación de atractivos en productos turísticos es un proceso que implica establecer vías de comunicación, crear infraestructura, construir alojamiento, en fin, que se requieren inversiones a veces muy cuantiosas y las inversiones a veces son escasas. En el pasado reciente, México escogió uno de sus mejores atractivos, el sol y la playa, y los transformó en grandes productos, como Acapulco, Cancún, Vallarta, Los Cabos y otros más. Y el país se convirtió en una verdadera potencia turística. Fue una estrategia adecuada que nos permitió consolidar la industria y adquirir mucha experiencia. Pero a la larga, muchos países hicieron lo mismo. Y hoy hay un exceso de oferta de playas bonitas y es un mercado, todos lo sabemos, que compite esencialmente a base de precio. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos más centros de playa, enfocamos nuestros esfuerzos en un paisaje diferente, le apostamos a las selvas y a los desiertos, volteamos a nuestra esencia y rescatamos la cultura. Y aquí entraría el tercer tema que le sugiero a la mesa, y este es, ¿qué características debe tener nuestros productos? En un mundo cada vez más homogéneo, más globalizado, donde los países se parecen cada vez más unos a otros en costumbres, en modas, en comida, el turismo parece que hoy ha puesto el valor en la diferencia. Nunca nos podemos diferenciar si seguimos haciendo siempre lo mismo que los demás. Los países más exitosos en el mundo del turismo son aquellos que ofrecen lo que nadie más puede ofrecer, y millones de turistas viajan grandes distancias, cruzan los océanos y los continentes para vivir experiencias únicas y diferenciadas. Entonces, creo que vale la pena explorar esa faceta. ¿Qué tiene México que nadie más pueda ofrecer? Pensando en productos creativos y originales y a la vez competitivos, ¿qué criterios debemos considerar antes de transformar nuestros atractivos en productos turísticos? Esas son las preguntas que les sugiero explorar en esta mesa redonda. Sería demasiado ambicioso hablar de resolverlas, pero al menos podrían surgir algunas ideas que perfilen un camino, sobre todo por la calidad de los expertos que me acompañan en este debate, a quienes les agradezco de antemano su participación. Muchas gracias. Pues los asistentes a esta mesa hicieron un trabajo previo, entonces acordamos que cada uno de ellos va a exponer durante 8 minutos o hasta 8 minutos. Les aviso cuando estén para que redondeen su idea. Si es menos de 8 minutos, pues no hay ningún problema. Y comenzamos para no confundirlos en el orden en el que están sentados con Saúl Ancona Salazar, quien es el secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más. Celebro estar con todos mis amigos en este panel. Y particularmente, como decía Miguel, yo creo que desde mi punto de vista me permitiría de alguna manera gráfica presentarles un nuevo enfoque de cómo vemos el producto turístico del sector público, desde el sector público en el caso particular de Yucatán. Yo creo que en primer lugar el turismo, el producto turístico debe de tener una visión del desarrollo económico. Tiene que haber un producto integral que pueda permitir ese desarrollo económico al final de cuentas. Bien lo decía Miguel, o sea, hay que hacer una diferenciación ya después de tantos años en el mundo maya entre un atractivo, una ruta y a dónde llegamos un producto. El ejemplo que tenemos muy claro en el caso de Yucatán, por ejemplo, es el tema del turismo solidario. Turismo solidario que es una inversión que estamos haciendo, inversión de tiempo, para que las propias comunidades mayas puedan irse integrando a este gran desarrollo económico, del turismo.
Pero no solamente se trata de ver qué hacemos con las comunidades mayas, ahí tiene que entrar mucho la transversalidad. Tenemos que ver cómo el mismo turismo solidario, esa visión de desarrollo económico a partir del producto integrado, hacemos que se pueda conjugar, por ejemplo, con el turismo premium, con el turismo de lujo. Esas experiencias tenemos que integrarlas en una sola para que entonces pueda ser, de alguna manera, pueda ser rentable. La que sigue. Y tenemos que ver cómo llevar el atractivo turístico a convertirse en un producto que genere un impacto económico. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que ahí no es simplemente, y hay que romper los paradigmas del mundo maya, en los day tours, en las excursiones a las zonas arqueológicas, sino tenemos que ver que el turista, que los visitantes perciban la cultura maya como es, una cultura viva, con representaciones culturales. Tenemos muchos retos, yo les puedo poner un ejemplo, el Teatro Indígena de Xoquén, cerca de Valladolid. ¿Qué hacemos con un teatro donde hay más de 260 personas de las diferentes comunidades mayas del oriente de Yucatán, de la península de Yucatán, pero no lo podemos conformar como un producto? ¿Por qué? Porque hay varios elementos que nos tienen que articular este producto para la venta. En otras palabras, creo yo, es que tenemos que poner los atractivos turísticos, tenemos que poner las rutas turísticas en valor de mercado. Si no, solamente seguimos teniendo un posicionamiento como sector público de promoción y difusión. Y yo creo que el gran reto del siglo XXI es comercializar, llevar a valor de mercado esos atractivos turísticos. Y los atractivos, el producto turístico es esto, es una integración de todo. Son los atractivos turísticos que tenemos, intangibles, tangibles, más la infraestructura y los servicios. No se puede vender solo cada uno de estos elementos, más los prestadores de servicios turísticos, la calidad en los servicios turísticos que se están tratando de llevar a cabo al mercado y sobre todo, la que sigue, pudiéramos hablar también de la conectividad. La conectividad en un sentido estricto de la palabra de negocios. Tuvimos que aprender nosotros de hablar el mismo lenguaje que las líneas aéreas. ¿Qué le importa a la línea aérea? Ser rentable, hacer dinero, necesita también ver resultados. Entonces cambiamos también ese discurso. Ya no solamente desde nuestro punto de vista del sector público y el producto, no es ir con la línea aérea y decirle tráeme un avión y que llegue a mi destino. Tenemos que entenderlos perfectamente bien para que entonces podamos tener un producto integrado y que pueda ser también rentable. La que sigue. Y el canal de venta. El canal de venta para nosotros, creemos, desde este punto de vista del sector público, es lo más importante. Yo creo que tenemos que inclinarnos un poco, tenemos que ir hacia esa parte empresarial, con todo respeto a todos los que trabajamos en la función pública, en el sector público, a esa parte empresarial, de ver la rentabilidad. El retorno de inversión es difícil verlo desde el punto de vista gubernamental, pero se tiene que ver en una derrama económica con canales de venta adecuados. Y entonces sí, podemos hablar, para concluir esta parte, de un producto turístico, el producto turístico del mundo maya. Pero tenemos que lograr esta integración. Estos elementos son limitantes, son oportunidades para el contexto del mundo maya. Pero vamos a hablar de algunas limitantes. La principal limitante, yo creo que en este siglo XXI, en estos tiempos que tenemos, se llaman los canales de ventas que ya habíamos dicho, y podemos hablar, por ejemplo, entre muchos factores exógenos, del online travel agencies. ¿Qué pasa con las agencias de viajes que están en línea? ¿Qué hacemos hoy para que el producto cultural particularmente, que es lo que se nos define hoy como el mundo maya, pueda ser competitivo? La siguiente. Tenemos en la actualidad estas agencias de viajes online, se enfocan en hotel y avión, limitando las posibilidades de presentar un destino con productos diferenciados. Eso es una realidad. Podemos ver Best Day, podemos ver Expedia, y todos tienen vuelo más hospedaje, hay poca oferta de servicios complementarios, no hemos llegado a ese gran paso. Hace 20 años, hace 10 años, el mundo maya llevábamos y nosotros invertíamos en los catálogos de ventas de los grandes turoperadores y hablábamos con los operadores y les decíamos, pon nuestra promoción, nuestra publicidad de destino en esos catálogos. Hoy esos canales de venta siguen vigentes, con todo respeto, pero esta parte es el gran reto que tenemos para poner el producto turístico y que pueda posicionarse, la que sigue, en el mundo maya, en el mercado internacional. Un producto que no se posiciona correctamente en los canales de venta actuales no es un producto que genere un impacto. Entonces, lo único que estamos haciendo es revertir y dando pasos atrás y siguiendo una promoción o una difusión sin ver los resultados y mucho menos la derrama económica.
La que continúa, por favor. En este aspecto, tenemos que entender esto. Hoy los anzuelos para captar al turista no se tienden afuera de los hoteles o en las agencias de viajes tradicionales. Hoy el turista realiza la búsqueda, la comparación, la compra de sus viajes en la comodidad de su hogar, desde cualquier computadora, dispositivo móvil. La competencia, en pocas palabras, se mide en clics. Y yo terminaría, si voy bien de tiempo, en las reflexiones. Yo creo que hay muchas cuestiones, muchas virtudes que tenemos en el mundo maya. Necesitamos alentar esquemas de integración de productos seleccionados, diferenciados de manera adecuada, con socios comerciales, pero entrarle de veras a los socios comerciales. ¿Cómo hacemos que las líneas aéreas volteen los ojos y podamos tener un vuelo a Chichén Itzá en un aeropuerto que, bueno, es internacional? Tenemos que hablar el mismo lenguaje con ellos. Entonces, tenemos que llegar con los socios comerciales que le apuesten además a un producto diferenciado. 7 minutos. Creo que se debe crear una política pública que brinde los mecanismos de conectividad entre los puntos de la región. Y yo creo que para terminar, se debe de crear la visión de operadores receptivos, regionales, profesionales, globales, que puedan entrar a la competencia del mercado, que no dibujen fronteras entre estados, que conciban al mundo maya como un producto diverso y competitivo, donde los gobiernos respaldamos lo que tiene que hacer el sector empresarial. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Eduardo Barroso. Gracias, muy buenas tardes. Antes que todo, mucho gusto estar aquí en este foro nacional. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Lo que me han pedido es que platique sobre un esfuerzo que se ha hecho desde el sector público federal para el desarrollo de un producto. Les pediría, por favor, si pueden poner la presentación. Empezaré diciendo y coincidiendo con Miguel Quintana, que la política turística tradicional de nuestro país, la siguiente, se concentró fundamentalmente en el modelo de sol y playa. Y como bien dice Miguel, es un modelo exitoso y nos ha colocado en un lugar importante. Primero con los Acapulco, Mazatlán, Veracruz, La Paz, etcétera, y después con los centros integralmente planeados de Fonatur. Sin embargo, adelante, por favor, lo que era importante, es una reflexión que surge hacia el año 2000, era hacer un esfuerzo de diversificación de producto. Ha habido ejemplos durante el transcurso del gobierno de desarrollo de productos, pero lo que se antojaba en ese momento era, busquemos cómo podemos diversificar el producto turístico y tomemos como ancla, como eje ancla, el turismo cultural. Adelante. El turismo cultural reconociendo, también coincidiendo con Miguel, en que México tiene características muy especiales y diferenciadas de otros lugares que hacían susceptible que las explotáramos en materia turística. Entonces, se centra la política turística en ese momento, sin abandonar sol y playa, en buscar el desarrollo de un producto turístico cultural. Y ahí surge la idea de generar pueblos mágicos, que es el tema específico que traigo, para decir, identifiquemos lugares específicos de nuestro país, que tengan características especiales, que tengan atributos emblemáticos y que sean susceptibles de recibir flujos turísticos. Entonces, nace la idea de pueblos mágicos, adelante, y voy a poner aquí el ejemplo de la península de Yucatán, y dijimos, bueno, ¿cómo identificamos esos lugares emblemáticos y especiales y los acercamos al turismo? Entonces, la primera teoría fue decir, ¿por qué el pasajero que va de Mérida a Cancún por vía carretera no se detiene en lugares tan bellos? ¿Por qué no conoce otros lugares? Pues fundamentalmente porque no estaban puestos en valor. Adelante. Entonces, lo que se busca es, busquemos aprovechar la conectividad carretera del país para que un pasajero, cuando viaja vía carretera entre el destino A y el B, pueda ir a una localidad en donde genere gasto, compre, coma y derrame genere empleos y cierta derrama económica. Entonces ahí surge Pueblos Mágicos, adelante por favor, y dijimos, bueno, ¿qué características deberían tener esas poblaciones? Desde luego que fueran emblemáticos, que tuvieran características especiales, que estuvieran hechos para el turismo, que tuvieran cierta vocación turística, con conectividad carretera, a no más de 200 kilómetros de un centro emisor importante que los alimentara de turistas y sitios en donde hubiera plena voluntad política y compromiso de las autoridades. Me regreso al caso de Mérida Cancún. Por ejemplo, el primero que nace es Izamal, un destino que está a 60 kilómetros de Mérida
y que no se pretendía ni se pretende que sea un destino final, pero sí se pretende que sea un lugar en donde el turista que estaba en Mérida vaya, haga un gasto, pase ahí un día y regrese a Cancún, a Mérida. Y por otra parte se escoge Valladolid, que está a 160 kilómetros de Mérida y a 160 kilómetros de Cancún, bajo esa misma teoría, que el pasajero haga escala y genere cierto gasto turístico. Adelante. ¿Y qué es lo que hace entonces la Secretaría de Turismo en conjunto con los gobiernos de los estados y con los municipios? Lo primero que se hace es un rescate de la imagen urbana de esos pueblos mágicos, embellecimiento de fachadas, cableado subterráneo, banquetas, dejarlos bonitos, atractivos, todavía no es producto, atractivos nada más. Segundo, hacer un rescate patrimonial de su centro histórico, de su catedral, de su museo, de las cosas que lo hicieran emblemáticos y diferentes. Tercero, desarrollar productos individuales dentro del pueblo mágico, que la gente tuviera cosas que hacer, que no nada más se sentara a tomar un café, sino hubiera cosas y pusieran cosas puestas en valor que pudieran visitar los turistas. Cuarto, muy importante, una acción de reordenamiento del comercio informal, que ese pueblo mágico o esa localidad tuviera planes de desarrollo turísticos, para que el municipio y el Estado estuvieran pensando en ese polo como un destino turístico. Posteriormente, desde luego, que hubiera cierta publicidad y comercialización y generar entre la población campañas de conciencia turística y capacitación. Era, vamos a decir, la receta inicial de cómo desarrollar ese producto para pasarlo de ser un atractivo a un producto turístico. Adelante, por favor. Los pueblos mágicos fueron creciendo de una forma muy interesante, muy ordenada, del 2001 hacia el 2010. Hubieron varias administraciones en el camino, pero todos lo fueron haciendo con mucho cuidado, en forma muy cuidadosa, de no violentar el programa. Lamentablemente, y tengo que decirlo abiertamente, muy lamentablemente, hacia el 2011 y hacia el 2012, el programa sufre un crecimiento brutal, explosivo, distorsiona el programa y pues, le pega muy fuerte al programa. Hoy la secretaria Ruiz Massieu ha hecho un alto en el camino, encargó un diagnóstico y lo que está haciendo con los pueblos mágicos es un replanteamiento de cómo volver a una senda de crecimiento prudente y equilibrado, cómo incorporar exclusivamente aquellas localidades que tengan el mérito como producto turístico y, en fin, cómo establecer nuevas reglas del juego que permitan retomar el camino. Adelante. Hay que apuntar una cosa importante. Los municipios en donde están los pueblos mágicos, que hoy son 83, tienen 5 millones de habitantes. Esto es más habitantes que la suma de los municipios donde están los centros integralmente poblados de Fonatur y los centros de playa. Es Acapulco, Mazatlán, Veracruz, La Paz, etcétera. Todos ellos, más Cancún, Ixtapa, Acapulco, tienen mucho menos gente en su conjunto que los pueblos mágicos. Entonces estamos hablando de una acción de gobierno no meramente turística, sino es un programa con una orientación para buscar el bienestar y propiciar el desarrollo social y económico de una localidad. Adelante, por favor. Ejemplos importantes e interesantes. El papá de los pueblos mágicos se llama San Miguel de Allende. Empieza a trabajar como pueblo mágico y lo que hoy logra ser San Miguel de Allende es una ciudad patrimonio de la humanidad. Otro ejemplo. Por favor, siguiente. Real de 14, aquí está quien fuera secretario de Turismo en aquel momento, Alejandro Morones. Real de Turismo en 11 años ha logrado incrementar en 1.300% el número de visitantes, en 670 su derrama económica y muchísimos hoteles más. Y uno más. Eduardo, 7 minutos, te queda un minuto. Perfecto. Uno más sería, adelante, Tequila Pueblo Mágico, en donde con una acción colectiva, Estado, municipio, federación y sector privado, aquí hay Mundo Cuervo, Casa José Cuervo, logran hacer un producto turístico, el cual pasa de tener 18,000 visitantes antes de ser Pueblo Mágico, al día de hoy que tiene 165,000 visitantes. Adelante, por favor. Finalmente, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? Los pueblos mágicos, según cálculos de la Secretaría de Turismo, con eso concluyo, Carlos, tuvieron una derrama económica de 6,000 millones de pesos durante el año pasado, más de 4 millones de turistas, un impacto muy favorable sobre 5 millones de personas, y para dimensionar 6,000 millones de personas de derrama económica, es una cifra equivalente a lo que México recibió por turismo fronterizo, y es una cifra superior a la que México recibió por turismo de cruceros. En eso concluiría mi primera intervención. Muchas gracias, Eduardo. Ahora es el turno de Miguel Torruco.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y saludo con afecto a todos mis colegas quienes estamos el día de hoy en esta mesa. En primer lugar, quiero decirles cuáles son los resultados y luego cómo lo logramos, que fue a base de integración de producto. La siguiente, por favor. Estamos hablando de que cerramos 2013 en la Ciudad de México con una derrama económica que se ubicó por arriba de los 4.438 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos 7 años, 9.2% más. Los turistas hospedados en hoteles alcanzaron la cifra récord también de los últimos 7 años de 12.677.000, 3% más. Llegada de turistas internacionales también creció 4.5%. Se obtuvo, por otra parte, la siguiente, un porcentaje de ocupación, también el más elevado, desde el 2007, en 64.79%, 4.5 por arriba. Por primera vez se rebasó el 1.000.000 de empleos, llegamos a 1.036.000, 5.4 más que el año anterior. Y la inversión turística fue de 1.173 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, prácticamente la definición de marketing turístico, satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor, no del empresario ni del político. De esa forma se le da uno más al consumidor para crear sus expectativas. Vamos a ver qué decía el genio del siglo pasado, Walter Elias Disney. Si sabes soñar, lo puedes lograr. Todo está en la mente, simplemente hay que realizarlo. El comportamiento de la ocupación cuando llegamos, lo primero que hizo el jefe de gobierno, desde que Miguel Ángel Mancera, desde que toma posesión, habla de la prioridad que le iba a dar en el turismo. 34 días después de tomar posesión, la declara la actividad prioritaria, se publica en la Gaceta Oficial, se crea lo que es el Gabinete Turístico, que es la comisión ejecutiva que está vinculando a 9 secretarías, el Consejo Consultivo y también un Consejo Interdelegacional. ¿Qué es lo que vimos primero? Que habían 49,000 cuartos, ya hay 49,500 cuartos, había un 71% de ocupación de lunes a jueves, posteriormente caían fines de semana. Por tal motivo tuvimos que crear un primer programa estratégico que se llamó Disfruta Ciudad de México. Convocamos a agentes de viajes, líneas aéreas, hoteleros, a todos los actores del sector. Actualmente ya son más de 130 empresas que forman parte de Disfruta y son paquetes de fin de semana utilizando el contraflujo y la baja ocupación que tenían todos los actores del sector. Eso nos dio resultado y cada vez tienen se suman más prestadores de servicios. Pero pues también para saber qué va a vender uno hay que conocer. Yo no concibo una persona que esté nada más en el escritorio. Entonces nos dimos a la tarea de recorrer las 16 delegaciones políticas para conocer los atractivos, para evaluar la infraestructura, identificar los productos y también involucrar a los habitantes en los barrios. Ello nos dio como respuesta el que todo el mundo pedía hacer un folleto que estuviera incluido. En 8 idiomas lo hicimos, ustedes lo pueden ver en forma electrónica en mexicocity.gov.mx. Cuando estuvimos en Rusia es más fácil ya darles el folleto en ruso que estar haciendo piruetas. Por otra parte, el programa de turismo social es un gobierno de izquierda que tiene que tener una gran sensibilidad con la población. Hay 72 rutas en toda la Ciudad de México, más de 57,000 personas fueron beneficiadas, se superó en 330%, ahí habla 200, pero es 330%, lo más que se había logrado en la anterior administración en forma gratuita desplazarse en los atractivos turísticos de la ciudad en el programa de turismo social fue de 12,000, nosotros pasamos a 57,000. Hubo un reconocimiento al jefe de gobierno por parte de la UNESCO, por la Organización Internacional de Turismo. Por otra parte, pues tuvimos que lanzar 4 nuevas rutas del Turibús para darle mayor consistencia. La primera fue Zócalo, Garibaldi, Plaza de Tlatelolco y la Basílica de Guadalupe, perfilando lo que será ya un gran programa
de turismo religioso que lanzaremos el presente año. Pero también ese es un ejemplo de integración de producto. Existían 4 museos del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, el Museo de la Caballería, de los uniformes, el Museo de las Armas, etcétera, pero no era conocido. ¿Qué es lo que hicimos? A través de un convenio que el jefe de gobierno suscribió con el titular de la Sedena, lanzamos el circuito centenario del Ejército Mexicano. Ahí ven ustedes los turibuses, que ha tenido mucho éxito. Los primeros 5 meses de haber lanzado este producto, tuvimos más de 7,000 ya asistentes. Quiere decir que ese tipo de rutas es lo que ha llamado más la atención. Al principio les dije satisfacer necesidades y expectativas del consumidor, no del político o del empresario. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? A lo largo de los viajes que hemos hecho, que se llama Operación Tocapuertas, es ir a las ciudades de los países emisores más importantes para México, nos reunimos con los mayoristas, turoperadores, y posteriormente los invitamos a México para los viajes de familiarización y con los agentes de viaje cerrar la venta, cerrar ya prácticamente el negocio. Pero en cada uno de los lugares me decían, oye, ¿y de la lucha libre? Yo no había ido a la lucha libre, jamás. Pero en Roma me dijeron, en París me dijeron, en Berlín me dijeron, en Moscú, pues hay que darles lo que piden. Entonces hicimos una negociación a través de Turibús, con la Arena México, la Arena Coliseo, donde están las luchas, hicimos el Turilucha y pues prácticamente cuesta 300 pesos para adultos mayores y para niños, y para turismo normal 550, se hace el recorrido de las luces de Reforma en la noche, se lleva a la Arena México, se tiene ya apartado en la sección de Ringside, y pues todo el mundo feliz y llega a su punto de partida. Pero para hacer el tour del recorrido de las luces había que iluminar Reforma, entonces también nos abocamos a iluminar Reforma. Por otra parte, también tenemos la otra ruta que pusimos, que ya incluye el Museo del Estadio Azteca, la Casa Azul de Frida Kahlo. Miguel, te queda un minuto. Dolores Olmedo, etcétera, y ya se incluye la gran comida en la trajinera. Por otra parte, pues vamos aquí a apurarnos. Otras 2, por favor. Si no, en la siguiente ronda lo hablo. El paquete de salud, ya se integró el producto de salud, y también estamos con obras turísticas. Por ejemplo, el rescate al espacio público para hacer espacios más amables para el turista, y próximamente verán ustedes un Mazarik totalmente reformado. Ese es como está el Mazarik de antes y cómo va a quedar, y es prácticamente integrar el producto, hacerlo en el momento, evitar curva de aprendizaje, y de esa forma logramos subir las expectativas en 7 variables, y ese ha sido el éxito del primer año de Miguel Ángel Mancera. Ahora es el turno de Miguel Quintana. Muchas gracias. Hace exactamente un año, en el foro turístico de Cancún, Fernando me invitó a hacer una ponencia. La primera vez que hablé en público, esta es la segunda, se nota, ¿verdad? Me convenció y hice una presentación que decía así: México es un país millonario en recursos naturales, culturales, tiene una gran historia. Para mí México son 32 países en uno, son lenguas, cocinas, vestidos, música. Es millonario en recursos turísticos, y pues ha hecho muchos intentos, unos mejores que otros, pero yo estoy convencido que México se debe desarrollar por regiones. El centro de México, Baja California, Vallarta, Nayarit, el sur, el sureste. O sea que por regiones tenemos lo que yo le llamo más masa crítica. Conjuntamos en una misma región más atractivos, más interés en visitar una región, se vuelve más rica, y propuse en ese foro hacer el primer modelo regional de turismo,
proponiendo en primer lugar, proponiendo a Campeche, Yucatán y Quintana Roo en su primera fase y en su segunda fase añadiendo Chiapas y Tabasco. Hemos trabajado, de ese mismo día cité a autoridades, a interesados, a que acudieran a la primera junta de trabajo 30 días después. Nos hemos reunido 6 veces bimestralmente durante todo el año y he traído una pequeña presentación en dónde estamos parados hoy en día. Estamos a punto de detonar algo y pues quiero invitarlos a presenciar lo que hemos hecho. No tiene sonido, perdón. Sí. Si esto tiene sonidos, no. Carlos, ¿no sabes qué tiene? ¿Sí? Ríos, kayaks, rapel, cuatrimotos y más. Si podemos comenzar de nuevo, por favor. Y kayaks, pesca, Si te parece, Miguel, mientras… Miguel Quintana. Bueno, si quieren, mientras Digo, lo vamos preparando. si te parece, mientras comienza esto, nos puedes ir platicando un poco sobre lo que han hecho. Bueno, invitamos a esta junta a los 3 secretarios de Turismo de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, a los 3 secretarios de Cultura de los mismos estados, a los representantes de SCT, a Sectur Federal. Y la primera tarea a la que nos dimos fue que nos enviaran todos sus atractivos turísticos, eso a la Secretaría de Turismo, y todos los festivales a la Secretaría de Cultura, o sea, el inventario de todo lo que existía entre atractivos y festivales, pero ya ponderados. O sea, no bastaba con que nos enviaran la información, sino… Adelante. Ya está listo. El proyecto regional Gran Península Maya propone integrar en un solo destino los atractivos naturales y culturales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al promover la Gran Península Maya como un solo producto turístico, su oferta se enriquece notablemente al integrar playas, ciudades coloniales, iglesias, zonas arqueológicas, grutas, cenotes, haciendas, rutas de aventura, buceo, pesca, ríos, kayaks, rapel, cuatrimotos y más. Se generan economías de escala al desarrollar y promover 3 estados como un solo punto. El concepto considera ofrecer asistencia a los turistas para servicios de transportación, alojamiento, alimentación, seguridad e información en un producto integrado. Convertir numerosos atractivos turísticos en productos turísticos maduros, con infraestructura, conectividad y promoción. Innovar con nuevos productos turísticos no tradicionales. Se busca un crecimiento anual de la afluencia turística a la región de entre un 5 y un 10% adicional. Acciones relevantes a desarrollar. Apoyar el tren transpeninsular. Iniciar la ruta circumpeninsular de cruceros con 5 puertos mexicanos, aprovechando que más del 50% del mercado mundial está en el Caribe. Campeche, Progreso, Punta Venado, Cozumel y Mahahual. El tráfico aéreo se puede potenciar con la creación del primer hub internacional en México.
un aeropuerto distribuidor de vuelos al mundo base de operaciones y mantenimiento de líneas aéreas nacionales e internacionales. La ubicación estratégica de Tulum, en el ombligo geográfico del mundo, lo hace el lugar idóneo para ello. Construir la carretera de Chichén Itzá a Uxmal, detonando esa región de Yucatán y abriendo una puerta a Campeche. Construir un foro para espectáculos y deportes, con capacidad para 12,000 personas, pudiéndose traer grandes artistas. Los avances que se han logrado hasta ahora son compromiso de la Secretaría de Turismo Federal, del Consejo de Promoción Turística de México y de los gobiernos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán de apoyar este proyecto. Identificación de las 8 rutas clave con todo su inventario de atractivos desarrollados y servicios disponibles, plasmado en el mapa Visita la Gran Península Maya y en 13 mapas de sus ciudades principales. Proyecto de Señalética Turística Nacional, listo para su revisión, autorización y aplicación sobre la infraestructura ya existente a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Proyecto de Cédulas Interpretativas del Patrimonio Cultural de la Península, para su ubicación estratégica en puntos clave de las rutas. Proyecto de muros espectaculares utilitarios, gigantes en carretera y pequeños en gasolinerías. Proyecto de centros de información y servicios turísticos integrados al concepto Gran Península Maya, en paradores turísticos y en centros de servicios en gasolineras. Calendario anual consolidado de eventos y festividades de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Acciones relevantes a desarrollar. Involucrar activamente a los prestadores de servicios turísticos de los 3 estados para que se sumen al proyecto. Invitar al sector empresarial de la península y de todo el país a conocer las bondades del proyecto y visualizar oportunidades de inversión con beneficios a mediano y largo plazo. Gestionar con las autoridades estatales y federales la programación de los proyectos estratégicos de infraestructura, tren transpeninsular, ruta de crucero circumpeninsular, aeropuerto hub, foro para 12,000 espectadores, carretera rápida Chichén-Uxmal. Integración de una figura legal que facilite la aportación cooperativa de recursos para detonar la ruta modelo este mismo año, incluyendo señalización, centros de información y servicios, muros espectaculares, cédulas interpretativas, sitio de internet y material promocional. Presentación de la Gran Península Maya a operadores mayoristas y agencias de viajes en el marco del Tianguis Turístico de Cancún. Promoción. ¿De qué nos sirve tener el mejor producto turístico si no lo damos a conocer? 1. Subir a un solo sitio de internet la información de los diferentes productos de la Gran Península Maya, con el fin de que un potencial visitante desde su computadora o celular, en su lugar de origen, con tan solo teclear la fecha de visita y la ciudad o lugares de interés, pueda encontrar en su propio idioma recomendaciones de productos turísticos, rutas y circuitos originados en la ciudad de su elección, eventos cercanos en fecha y lugar a la ciudad o rutas de su elección, servicios de transportación, hospedaje y alimentos en la ciudad escogida o a lo largo de la ruta seleccionada, información histórica, cultural y natural de todos estos productos turísticos. 2. Siendo la comunicación digital nuestro principal vehículo, deberemos aprovechar los mensajes de celular, los correos electrónicos, pero en especial las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Pinterest y Google+. Un solo mensaje en Facebook nos permite llegar en promedio a 130 personas deseosas de saber qué está haciendo su amigo. 3. Por lo anterior, se propone que nuestros productos turísticos más visitados y los centros de información cuenten con red de Wi-Fi de acceso rápido y gratuito para difundir de manera instantánea y masiva las bellezas del lugar. Imaginemos a Chichén Itzá, que recibió en el 2012 1,5 millones de visitantes. Que todos se hubieran comunicado con su red de amigos, diciéndoles que estaban disfrutando del sitio e invitándolos a venir. 4. Material impreso bilingüe para ferias nacionales, internacionales y agencias de viaje en origen. Estos grandes proyectos no tendrían ningún sentido si no van de la mano con el cuidado de nuestro patrimonio natural y de incorporar a las comunidades de la región en sus beneficios.
En el año 2022, México se volvió el mayor destino turístico del mundo. Todo empezó hoy, que decidiste hablar bien de tu país. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Silvia Hernández. No saben cómo he estado dándole vueltas a cómo voy a empezar. A pesar de que preparé unas líneas y las voy a dejar acá dichas, pero gracias a la reunión previa que tuvimos unos minutos antes y a esta secuencia de participaciones, me parece que quererme ajustar yo a fuerza a mis líneas, porque ya hice mis PowerPoint y ahora lo quiero presumir, podría no resultar el punto siguiente del hilo de donde nos viene llevando Ancona para acá. Primero quiero felicitar mucho a Fernando Martí. Creo que con este foro de hoy inauguras una segunda fase de lo que ya se convirtió en el foro nacional de turismo más importante del país, sin duda alguna. El auditorio es estupendo, los panelistas de primera, y para mí es un orgullo y un privilegio estar con ustedes. Los que me han oído otras veces saben que he tenido como tema personalísimo de interés el tema de producto. Cuando empezamos a hablar hace algunos años con los empresarios respecto a que el reto de México era el producto y no la promoción, mis amigos más cercanos me decían, por favor Silvia, no nos hagas decir eso. Eso significaría que decimos que en México no hay un buen producto. No nos pongas en la agenda empresarial que digamos que el reto es producto. Yo le decía, ¿y por qué no ponemos el reto que es? Porque si todo el mundo lo que cree es que con promover más a México tendremos mejor turismo, nos estamos equivocando. Lo que tenemos es que tener mejor producto. Podemos la etiqueta hacerla más moderna, hacerla más linda, ponerla muy atractiva, pero cuando abre uno el frasco de la mayonesa, si la mayonesa sigue siendo la misma, no sirvió de nada la nueva etiqueta. Entonces, esta demanda, casi este apetito por decir más dinero para la promoción, más dinero para la promoción, y que sean impuestos y que vengan las aportaciones de los estados, más los municipios, más toda la bolsa que se puede hacer para la promoción. Y yo decía, ¿y la promoción? Si el producto se nos está cayendo, si estamos en el nivel 50 del Foro Internacional que mide los referentes turísticos, vamos en el número 47, subimos creo que un lugar el año pasado, porque internacionalmente éramos la potencia 7 y somos luego la 8, luego la 10, luego la 11, luego la 12 y estamos en la 13, porque en la derrama nos caímos del 12 al 30, porque México está mal en materia turística. Y está mal en materia turística porque estamos colocando la prioridad en un lugar distinto al que se debe. Estamos pensando que el tema es promoción y no nos damos cuenta que en lo que decidimos a quién le cobramos más para la promoción, otros que vieron lo que hicimos bien nos están copiando. Y aunque dicen que en producto, voy a entrar al tema, en producto la peor receta es yo también. Puedo decir, oye, yo tengo kayak y yo también. Oye, yo tengo florecitas en la cama y yo también. Que la fórmula del yo también es la peor fórmula que puede haber para innovar el producto. Decir, nuestro producto abundante es sol y playa. Nosotros vendemos, como dijo hace un momentito Paco, Madrid, así como en 5 aeropuertos se concentra el 90% de las llegadas, pues solamente sol y playa se lleva el 95% de los dólares que llegan a México, sol y playa. Pero fíjense ustedes que sol y playa es un segmento donde hemos sido exitosos, pero que compartimos con las mismas playas, con el mismo sol de enfrente. O sea, nosotros tenemos el mismo sol y la misma playa que Cuba, que la Dominicana, que Aruba. Tenemos ese mismo material primo para hacer un producto, pues si el nuestro le iba bien, los demás empezaron a hacerlo. Dice Miguel que tenemos que pensar en los competidores. Hacer un producto está muy bien. Ahora, cuando me preguntaron, porque inicialmente decía Fernando que habláramos también de cómo llevar la inversión a los productos y que cuál era la mejor inversión, y yo quiero aquí tratar de, desde mi punto de vista, ligar un poco lo que han dicho mis compañeros. El producto de sol y playa en México es muy bueno. Pregúntenle al mercado.
Pregunten en cuánto vendemos los cuartos de Mérida o los de Yucatán, a cómo se vende. Eso es una manera de preguntarnos si es muy bueno o muy malo, porque si el mismo consumidor está dispuesto a pagar el doble por irse a otro cuarto en el Caribe que con nosotros, quiere decir que nuestro producto ya no está tan bueno. Y está quedándose atrás el producto de Sol y Playa en México por una razón, porque atendió un segmento y se le olvidó que cada vez tiene que hacer más caso de otros segmentos que pueden integrar un producto. Y entonces en Sol y Playa vendemos sol y playa. Y cuando se acabó el sol, ¿qué? ¿Tarde y qué? Pues tarde y compras. Y cuando se acaba la tarde, ¿qué? Pues luna y entretenimiento. Y cuando se acaba el entretenimiento de la noche, ¿qué? Bueno, el tema es, y voy a caer en el mundo maya, el lugar donde tenemos la zona de playa y sol mejor posicionada en el mercado, donde se nos compra mejor ese producto, pues casualmente resulta que es la península de Yucatán y casualmente resulta que es este lugar que se llama el mundo maya, pasión de mis pasiones. Siendo secretaria de Turismo, creo que el 90% de mi tiempo se lo dediqué a Mundo Maya, trayendo desde el BID inversiones para que se pudiera hacer una concepción maestra de 5 estados y 5 países, que ahora me encanta que se retome. Voy al tema de producto. El producto que se llama Sol y Playa, ¿por qué no, dice Miguel, por qué no también cultura y playa? ¿Por qué no también compras y playa? ¿Por qué no también cruceros y playa? ¿Por qué no también biodiversidad y playa? Ya tenemos los cuartos. Ayer yo escuché que alguna autoridad dijo, bueno, pues en el Cancún llega ya todo el mundo porque aquí tenemos los cuartos, pero pareciera que nos está faltando la visión de que quizá ya no necesitamos más cuartos. A lo mejor lo que necesitamos son unos 3, 4 museos. A lo mejor lo que nos falta son unas 3, 4 centros comerciales de primera. A lo mejor lo que nos falta es tener festivales, que venga el del jazz y el de la marimba y el del teatro y el del teatro Guiñol. A lo mejor lo que nos falta ya no son cuartos, sino ponerle valor al producto. Entonces, el producto de Sol y Playa no se cae solo por pesado, se cae porque estamos rodeados de competidores que venden lo mismo que nosotros. Silvia, 1 minuto. Entonces, mi planteamiento es, pongámosle al lugar donde estamos más maduros la mayor inversión en lo que falta. Y lo que falta es llevar otros segmentos a los lugares del éxito. Yo creo que ese es un buen camino y, por tanto, entrar al foro Mundo Maya, a Yucatán Maya, yo les pediría que simplemente cerremos con esta reflexión. Olvidemos un poco esta esquizofrenia de lo bonitos que somos y pongámoslo en el realismo. Es un mundo maya que vive, pero que lo tenemos escondido no sé dónde. Al llegar dice welcome, no sé cómo se diga en maya bienvenido, pero quizá tendríamos que volver a poner a las mestizas con sus vestidos en algunos lugares que se decidan sean las zonas turísticas de la región. Poner a las mestizas es la cultura del maíz, no vender solamente hamburguesas con cerveza. Hay que poner las cosas en español, en inglés y a lo mejor en maya. Hay que poner al mundo maya un poco maya, que no nos dé pena poner a los mayas por el frente con su ropa, con su comida, con su lengua, con sus costumbres, con su gastronomía, y entonces juntamos un segmento rico y le hacemos una inversión, que la inversión es simplemente poner a flote lo que es maya, y a lo mejor Miguel tiene razón, y en muy pocos años tenemos en esta península un gran producto regional, como es la línea mundial ahora, regional, que se conecte entre Ya sí es tiempo, y que termine con gran valor. Ahora le toca a Francisco de la Vega. Igualmente agradezco a Fernando Martí, que nos ha invitado a este 12º foro sobre el mundo maya. Yo en particular, habiendo escuchado a mis compañeros panelistas, veo que la actual administración se ha adelantado en términos de poderle dar una sistematización
a las propuestas que surgen de los gobiernos de los estados en materia de operación y mantenimiento de los actuales productos turísticos. Y por otra parte, se le ha dado particular importancia a la innovación del producto turístico. En un mundo tan competido como en el que nos encontramos, buscamos evidentemente diferenciarnos, no solamente del resto de los estados o entre los estados entre sí, sino también con la competencia ubicada en la región del Caribe y de Sudamérica, Centro y Sudamérica. En ese sentido, el Gobierno de la República constituyó un gabinete turístico, es del conocimiento de ustedes, lo preside el señor Presidente de la República. Existen 8 mesas de trabajo, una de ellas es la de innovación y competitividad y desarrollo de productos turísticos. Ahí podemos platicar y acordar con las dependencias federales y con dependencias invitadas el poder analizar en particular productos que surgen de procesos de planeación que plantean y llevan a cabo los gobiernos de los estados de la República. Esto es muy importante, concebir que los productos turísticos, esta nueva fase, esta nueva generación de productos turísticos, surgen de un proceso de planeación integral, en donde se incorpora evidentemente al sector público, al sector privado, al sector social, en términos de elaborar un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en una determinada, en un estado o en una región. Coincido con uno de los panelistas que comentó el mundo de definir destinos turísticos por sí solos, ya de alguna manera está siendo rebasado por esa visión de regiones turísticas, en donde el visitante a un destino de sol y playa desea también combinar su visita con la asistencia a un centro cultural. Citamos el caso de, digamos, la propia Ciudad de México, en donde un visitante a Veracruz desea visitar el mundo cultural que tiene la Ciudad de México. Y con ello componer, aparte de poder llevar a cabo una visita a ambientes de corte natural, completar lo que es el programa de su visita a nuestro país. En ese sentido, lo que hemos estado recibiendo por parte de los estados, de diferentes estados de la República, las 32 entidades, sobre todo en este proceso 2014 de los convenios de subsidios que establece el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo con los estados de la República en términos de inversión en materia de equipamiento e infraestructura, tienen una marcada tendencia a apoyar lo que es el desarrollo de nuevos productos turísticos. Y en ese sentido, hemos estado trabajando con los secretarios de turismo, con Saúl en particular, hemos estado viendo las propuestas que nos ha hecho en términos de este convenio de subsidio, a efecto de que se vean enmarcadas las propuestas de estos productos que ellos proponen en marcos de planeación. Y por marcos de planeación, ¿a qué me quiero referir? A que necesitamos llevar a cabo diagnósticos actualizados, pronósticos de lo que vemos venir con el tiempo. El ejemplo de Gran Península Maya creo que es un excelente ejemplo de planeación que han llevado a cabo este grupo de inversionistas y de promotores privados junto con el sector público. El poder definir qué objetivos se buscan para determinadas regiones, qué estrategias vamos a llevar a cabo para poder sacar adelante ciertos productos turísticos, qué acciones son de corto plazo, cuáles de mediano plazo y cuáles de largo plazo. Y de qué forma vamos a actuar con el sector privado y cómo vamos a incorporar al sector social en la puesta en marcha de estos productos turísticos. De no verlo de esta manera integral, sentimos que una propuesta de esta naturaleza está destinada en buena medida a un gran riesgo, a una gran posibilidad de fracasar. Entonces, el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos meses en la Dirección General a mi cargo, que es la de innovación del producto turístico,
tiene como marco de referencia los procesos de planeación integral que incorpora no solamente la planeación turística, sino la urbana y la ambiental. Consideramos finalmente que el que el visitante se incorpore a los productos turísticos, los haga suyos y participe con ellos, es una medida de satisfacción que estamos buscando de alguna manera limitar o definir. En la medida que tengamos un mayor flujo turístico, una mayor derrama económica, pero sobre todo una incorporación del visitante a los productos turísticos, sentimos que habrá de tener un gran éxito en esta materia. Temas como es el aspecto de sustentabilidad, no solamente ambiental, sino también económica, que ya habló Saúl sobre estos análisis de costo-beneficio que son fundamentales para poder revisar la viabilidad financiera o económica de las propuestas de producto turístico, es parte del proceso de análisis que llevamos a cabo en el gobierno federal. Y finalmente, el cómo incorporar a la población, cómo socializar estos proyectos de forma tal que los hagan suyos. Hemos tenido casos en donde hemos trabajado arduamente con diferentes dependencias federales, con gobiernos de los estados, para elaborar un determinado producto turístico. Cuando lo pretendemos llevar a cabo y nos estamos enfrentando ya con la sociedad de alguna forma decide rechazarlo, porque no fue tomado en cuenta. Entonces, lo dejo como un elemento de importancia capital, la incorporación de las comunidades o de las comunidades que gozarán de alguna forma o participarán en la operación de un determinado producto turístico. Muchas gracias. Pues les quiero platicar que este panel en realidad es el panel de Miguel Quintana, porque él estableció los invitados, las preguntas, la mecánica, todo está, pero me voy a salir un poco de su guión para proponer algunas preguntas previas a estas preguntas de fondo que él planteaba durante aquella primera exposición. Y esas son algunas inquietudes que me surgen desde una perspectiva como observador de algunos fenómenos que me parecen realmente extraños en relación con los productos turísticos. Y el primero es que veo esta situación en México de que tendemos a promover primero algunos productos turísticos sin que existan en realidad. Recuerdo el caso de las rutas de México en la administración pasada, en donde comenzó, en la segunda parte de la administración pasada, en donde se hizo este lanzamiento de las rutas, luego periodistas, empresarios, mucha gente salimos a recorrerlas, pero nos dimos cuenta que en realidad no existían las rutas como tales, ni el producto como tal. Entonces, es algo que hemos visto en muchas otras ocasiones, en la participación de México en ferias internacionales, etcétera. Entonces, pues les quiero preguntar por qué tenemos esta tendencia a promover y no arrastrar primero el lápiz y generar realmente productos turísticos. Saúl, por favor. Sí, mira, Carlos, yo creo que ese es un planteamiento muy adecuado. Yo creo que ahí la palabra es diferenciación. En cuanto al producto, yo creo que yo lo veo como una situación de multinivel. Por un lado está lo que también ya platicamos en el panel, ¿no? El producto turístico, que es el que debe de salir al mercado, el producto turístico maduro, el que tenemos que llevarlo con un sentido de urgencia para poderlo vender, pero ya aprobado, comprobado por los grandes actores que venden el producto. Ese es número uno. El número dos, tenemos que priorizar aquellos que pueden ser tendientes a una comercialización, productos de posible éxito. Y número tres en ese multinivel son la planificación de la potencialización de esos productos. En el caso, y lo digo con toda sinceridad, en el caso del sector público, muchas veces nosotros cuando estamos en el sector público nos vamos por lo más fácil, nos vamos de la genialidad de decir, con otro sentido de urgencia, no de la comercialización y la cuestión económica, sino ya pude crear un producto y lo lanzo y ni siquiera lo he comprobado, ni siquiera le he preguntado a los que lo van a vender si es adecuado.
y entonces ahí empieza toda esta situación que crea irregularidades. Yo creo que tenemos que verlo muy claro. Madurez es sentido de urgencia y ponerlo en valor de mercado, y después hay que hacer planificación, potencializar, y también, es muy triste decirlo, pero también tenemos que desechar aquellos atractivos turísticos que no van a ser un producto. Imagínate los cenotes de Yucatán, que podamos decir, bueno, tengo tantos cenotes en Yucatán que voy a hacer paradores turísticos en todos los cenotes de Yucatán. Eso no es producto, simplemente es ir priorizando. Y ahora, ¿quieres decir algo, Eduardo? Por favor. Sí, con mucho gusto. Pues ya lo decía Silvia Hernández y lo decía muy bien. Lamentablemente el foco se ha ido hacia la promoción y no hacia el desarrollo de producto antes. Yo creo que lo que de alguna forma se ha venido distorsionando en el tiempo es la concepción de desarrollo integral. Desarrollo integral no significa nada más desarrollo de producto tampoco, ¿no? Significa capacitación, desarrollo empresarial, inversión, financiamiento y promoción y comercialización, desde luego, ¿no? Yo lo que creo es que es conveniente regresar a un desarrollo integral del destino, de las regiones, de las rutas, de todo el producto turístico, pero que no solamente tenga, que la promoción sea un componente importante, pero no el primero, sino que podamos ir avanzando de manera gradual en el desarrollo de ese integral, de ese lugar, de ese destino o de ese producto. Ahora, ¿por qué hemos sido incapaces de crear otros productos exitosos además de sol y playa? Tenemos algunos casos muy destacados, como el de los parques de Miguel Quintana, en donde tomó la cultura mexicana ligada a estos sitios magníficos y ha tenido resultados sorprendentes, pero si nos ponemos a pensar cuáles son otros productos exitosos en México, vamos a encontrar algunos más, pero no muchos, y no hay un concepto que llegue a complementar este sol y playa. Se ha hablado del tema cultural, se ha hablado del asunto de la naturaleza, pero mientras tanto, países como Perú han sido capaces de lanzar un producto gastronómico que hoy está en la mente, me parece, de todo el mundo, que además ha llegado a muy diversos grupos de viajeros. ¿Por qué México no ha podido o no ha tenido la capacidad para generar otros grandes productos turísticos exitosos? ¿Quién quiere? Miguel primero y después Silvia. Bueno, ¿por qué no lo hemos logrado? Porque estamos viviendo en un país sobrediagnosticado, en donde se caracteriza el síndrome Akenatón. Akenatón, aquel faraón egipcio, esposo de Nefertiti, padre de Tutankamón, que llega y dice, yo soy el sol, soy Ra, me borran todo lo anterior porque aquí solamente yo digo lo que es bueno. Entonces, la falta de continuidad ha sido dramática y ha sido nociva para podernos desarrollar turísticamente. Se ha hecho mucho, pero cuando hay que avanzar, hay una serie de cambios que nunca se consolidan. En el libro que tengo de 40 años al servicio del turismo, hecho hace 3 años, decía, la primer clave para salir adelante es consolidar lo existente. Mientras querramos hacer una escalera náutica y el siguiente diga, no, ahora vamos a una Escuinapa, no, ahora vamos a hacer esto, seguirá siendo un Huatulco que tardamos 25 años para decir, se nos olvidó la carretera, ¿verdad? Entonces, consolidar lo existente, integrar el producto y diversificarlo, pero sobre todo hay que tropicalizarlo. Quien inventa la palabra tropicalizar el ambiente es Robert Celonati, el primer secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Dice, señores, hay que vender lo que uno es, no lo que uno quiere ser o quiere copiar. Las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica serán los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. 1994, bajo un modelo turístico excelente, logramos colocarnos en la 7ª posición en turismo de internación y en la 9ª en captación de divisas. Hoy
Estamos tristemente en el lugar número 15 y 24. Le hemos seguido el dicho a los abuelos de que camarón que se duerme amanece en ensalada. Es tiempo de despertar. Yo creo que nuestro problema es que todos andamos buscando el éxito y si pues, tener un hotel es éxito, pues queremos tener otro hotel. Si los hoteles exitosos están en Cancún, pues todos los hoteles se vienen a Cancún y pues todo es éxito hasta que deja de serlo y deja de serlo cuando ya somos muchos. O sea, al principio Cancún, poquitos hoteles, altos precios, más hoteles, a más bajos precios, ahora muchos hoteles, tenemos que buscar cómo ganarle al de junto. Entonces, todo el mundo estamos haciendo lo mismo. Nosotros, como parqueros, tenemos el mismo problema y seguimos abriendo parques. Yo quiero decir que de los 8 millones de visitantes a Cancún y la Riviera Maya, nosotros atendemos a 2,5 millones de ellos y seguimos abriendo atractivos, bueno, productos turísticos, perdón, y creo que nos ha ido bien por una muy sencilla razón. Estamos muy dedicados a hacer productos complementarios, o sea, buscar dónde están los huecos. Desde dentro de un mismo producto, la primera vez que hicimos nuestro parque Explore, ya teníamos Xcaret, ya teníamos Xcaret, y buscamos un parque de aventura más parecido a lo que sucedía en Costa Rica, que aprovechaban la naturaleza. Entonces nos dimos cuenta cuáles eran los productos exitosos de aventura y eran tirolesas, kayaks, el agua, los vehículos, cuatrimotos, y pues eran exitosos individualmente. Pero si yo me ponía a competir frontalmente con ellos, pues iba a ser uno más de ellos. ¿Qué hicimos? Pues agarramos los 4 atractivos y los hicimos un solo producto. Hoy en día acabamos de abrir Xochimilco, un homenaje a Xochimilco de la Ciudad de México, pero los invito a verlo porque es el Xochimilco, las mismas trajineras, pero en un concepto totalmente diferente, donde sí estamos haciendo honor a Xochimilco, pero de una manera totalmente diferente. Xochimilco dentro de 2, 3 años se va a volver la competencia de nosotros mismos, del Parque Explore, va a ser un parque de aventura. Pero ¿cómo hacemos un parque de aventura que no nos canibalice a nosotros mismos? Lo tenemos que hacer totalmente diferente, totalmente complementario. Sí, vamos a tener tirolesas que son exitosas, pero todo el mundo tiene tirolesas en unos cables. Nosotros las vamos a tener sobre unos tubos rígidos, igual como el riel de una montaña rusa. Entonces va a ir uno colgado y va a ir haciendo curvas, subidas y bajadas. Entonces es una tirolesa totalmente nueva. Vamos a volver a tener vehículos, sí, pero estos vehículos en lugar de ser los vehículos anfibios que andan en las cuevas y entran y salen y suben y bajan, nosotros vamos a hacer una pequeña montaña de rocas y van a ser pequeños tractorcitos que van subiendo y bajando la montaña. Va a ser una aventura diferente a la que ya hemos creado. Y nosotros tenemos kayaks en Explore, pero el nuevo parque va a tener la lancha Speed, una lancha como las de Australia, rápida. Entonces, es lo mismo, es la aventura en agua, en un vehículo, pero es algo totalmente diferente. Tenemos que buscar productos complementarios, porque si no, lo único que hacemos es partir nuestro mercado y llevarnos un cachito de nuestro mercado al otro parque, que quiere decir pues los mismos visitantes, pero con el doble de gastos. Entonces, tenemos que buscar cosas complementarias. Y otra cosa también muy importante, hay que hacer masa crítica. O sea, masa crítica va a toda escala. Desde si voy a abrir un restaurante, ¿por qué lo hago en la mitad de la nada? Hazlo junto a un cenote, junto a una gran iglesia, junto donde ya hay atractivos. O sea, no se van a parar a mi restaurante a la mitad de la carretera nada más porque yo digo que cocino mejor o que soy más bonito. O sea, tenemos que hacer masas críticas, lugares donde ya valga la pena que se pare un vehículo. Y eso mismo estamos haciendo al crear los destinos regionales. Estamos usando los atractivos, los productos turísticos de los diferentes estados para hacer un gran destino.
O sea, agarramos los de Campeche, los de Yucatán, los de todo el sureste, pero como un solo destino y lo promocionamos como un solo destino. Y creamos unas sinergias de promoción tremendas. Con los 3 presupuestos, los 3 estados, podemos triplicar el resultado de promoción. Entonces, tenemos que crear masas críticas, lo que yo le llamo, y complementar productos. O sea, y al complementar, pues desde luego ya estamos cayendo en la primera regla, que es diferenciarnos. Me parece que Silvia Hernández también quería comentar algo. Pues estamos muy de acuerdo todos acá. ¿Y por qué hacemos lo mismo? Porque nos ha ido bien. Si a la gente le va bien haciendo una cosa, pues la vuelve a hacer. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Porque hemos dejado de estudiar. Porque yo creo que hay 2 cosas que nos resultan muy difíciles a los mexicanos, que es saber que somos competidores. Creemos, y de repente lo oímos en las esferas oficiales, que el turista que no viene a México, pobre de él. Y es la manera más absurda de imaginarse que está uno compitiendo en el mercado. Si el turista no viene a México, pobre de nosotros, porque habría que preguntarnos a dónde se fue. Pero decimos, es un país tan maravilloso, tan único, pobre del que no ha venido. No, esta industria que no compite por él. Entonces yo tengo la impresión de que competir es una palabra que nos es ajena. Ya nos aprendimos la expresión competitividad. No sabemos qué quiere decir, pero la usamos constantemente. Competir es ver al ajeno, ver qué cosa hace y mejorarlo nosotros. Y cada vez más la teoría, el mercado, la práctica nos dicen que compite mejor y gana el que es más original, el que es genuino, el que es singular, el que ofrece un producto único. El que ofrece el de yo también lo tengo, está en la competencia siempre abajo de los 3 primeros lugares, no va a subir al podio. Tenemos que competir a partir de ser distintos, innovar dentro de ser distintos y volvernos a ver, y yo por eso felicito realmente muchísimo a la Secretaría de Turismo, porque no se quiso ir en la ruta de ahí nos vamos como estamos. El hecho de que aquí esté este hombre que tiene una dirección general de producto turístico, me parece que es un signo de una determinación del gobierno federal, que se haya repuesto el gabinete turístico y estén hablándose las dependencias también. Creo que el gobierno está estudiando, está analizando y está definiendo a dónde quiere mandar sus prioridades. Y eso no puede ser más que motivo de felicitación. Tengo 2 preguntas. Dos preguntas más antes de entrar a la que me parece que es la pregunta principal de esta reunión que propone Miguel Quintana sobre qué es lo que tiene México que nadie más puede ofrecer, dónde tienen que surgir los nuevos productos turísticos. Y la primera de ellas es cómo podrían los empresarios, las autoridades estatales, municipales, conseguir una presión más efectiva para que no se posterguen las grandes decisiones para que se vuelvan exitosos ciertos productos turísticos. Ayer me platicaban, por ejemplo, que en el aeropuerto de Cancún, hoy los extranjeros en esta temporada alta de invierno tienen que hacer una fila de 140 minutos en promedio para poder pasar migración, y esto es porque no hay suficientes agentes migratorios. Tenemos casos como el de la carretera a Huatulco, que ha sido de Oaxaca a Huatulco, es una historia que la oímos a menudo, pero que no se ha podido concretar. Y así podríamos hacer una lista de grandes obras de infraestructura, de retos regulatorios, de cuellos de botella burocráticos que han impedido que se desarrolle de manera más exitosa los productos turísticos. Y entonces ahí les quisiera pedir un comentario sobre cómo se podría lograr una agenda más efectiva en función del turismo. ¿Alguien quiere comentar? Yo Por quisiera favor. hacer un comentario. Yo pienso que el hecho de poder, como mencioné hace un momento, el contar con un mecanismo como es este gabinete turístico, en donde en forma transversal podemos plantear a las diferentes dependencias problemas que tienen que ver con infraestructura carretera o de comunicación aérea o de
cruceros, puertos, abastecimientos de servicios importantes como energía eléctrica, que son fundamentales para el buen funcionamiento final de un producto turístico. Cuando no cuentas con este apoyo en forma adecuada, evidentemente estás en desventaja con respecto a un posible competidor. Yo pienso que en buena parte radica ahí el no poderse comunicar no solamente del sector federal al estatal, que también requiere de una acción transversal en sus diferentes dependencias, y luego pasar a nivel municipal para poder vincular los 3 niveles de gobierno con la acción de iniciativa privada que propone productos determinados derivados de su experiencia o de su sentir o del análisis de productos comercializables que ha venido trabajando, analizando, pero que requiere, repito, de la participación de los 3 niveles de gobierno. Adicionalmente, el no poder dialogar con las comunidades sobre lo que se pretende hacer en un determinado sitio son factores que cuando no se llevan a cabo tenemos malos resultados. Yo creo que en la medida que llevemos adelante estos procesos de diálogo con las autoridades estatales, municipales, con el sector privado y con las comunidades, habremos de sacar adelante mejores productos, innovadores productos, únicos, diferenciados, con esa visión regional de la que hemos estado platicando y sin hacernos competencia regiones contra otras regiones, no repetir, sino complementar. Silvia Hernández también quiere decir algo. A mí me gusta mucho la idea de priorizar, y yo sé que en la política eso choca muchísimo con la realidad de la demanda de parte de gobernadores y presidentes municipales, y es entendible. Pero si México se propone, cerrando este sexenio, en una prioridad avanzar, y a ella requerimos, le damos el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la coordinación, las facultades, las inversiones, la promoción, etcétera, les aseguro que le daríamos vuelta a la hoja. Si la península de Yucatán, y a mí porque me encanta, ya lo declaré 3 veces, pero si la península de Yucatán ya tiene allí el sol y la playa y los hoteles y la arqueología y la biodiversidad y la inversión y el atractivo y el posicionamiento, meterle dinero bueno al bueno. Vamos haciendo las carreteras que faltan, la señalética que no existe. Hay cosas que solamente es añadir un poco, priorizar para mí, decir, en esta etapa vamos a hacer una cosa. No quiere decir que a Tlaxcala y a Pisaco no se le dé nada para su iglesita, quiere decir que habría que concentrarnos en una prioridad, hacer que una zona del país entre al mapa turístico internacional, y Mundo Maya nosotros lo conocemos muy bien, pero el mundo no lo conoce. Entonces, si Mundo Maya fuera el tema y la península fuera el tema, y ahí metemos el tren y los barcos y las carreteras y los caminos, en 5 años habrá algo donde le habremos dado la vuelta. Yo diría priorizar, persistir, concentrar y no equivocarnos. Yo creo que allí estaría, en mi punto de vista, cómo hacerle para dar un paso adelante, meter una marca al mundo, ponerle un producto rico y generar entre nosotros el orgullo de que sí podemos hacer de una zona de primer nivel en el mundo y no tener tantas a medias como hasta ahora. Yo recuerdo que en el primer año del gobierno del presidente Fox platiqué con Eduardo Barroso, que era subsecretario de Operación Turística entonces, y hablábamos del tema de casinos y recuerdo que él me decía, hay que empujar los casinos en México, pero para impulsar ciertos destinos que hoy están deprimidos, y ponía el caso de Real de 14. Finalmente lo que ocurrió con el tema de los casinos es que pues, se politizó, nunca se autorizaron como tales, pero luego entraron por la puerta de atrás en lo oscurito y ahora finalmente resulta que hay casinos por todo el país, pero que ninguno de ellos se hizo pensando en cómo atraer más flujos de visitantes turísticos. Hay otras historias, pues como la que protagonizó también Miguel Quintana
Cuando decía vamos a tener un muelle de cruceros en los parques o en esta zona de Quintana Roo, y los hoteleros hicieron una campaña tremenda diciendo van a canibalizar nuestro producto, no van a permitir que nuestros hoteles se sigan llenando si se abre el muelle de cruceros, y finalmente no ocurrió, y ahí hay una oportunidad por la que sigue existiendo interés y que no se ha concretado. Y así como esas, podemos encontrar otros ejemplos en donde México ha sido timorato para tomar decisiones, ha cedido a las presiones de algunos grupos que no ven la película completa, y hay productos turísticos que se deberían enriquecer, que se podrían enriquecer con opciones que hay en el mercado que están aprovechando otros países que marcan una competencia. ¿Qué posibilidad hay de pensar en este momento? Tenemos ya la madurez, tanto en México como a nivel de algunos destinos, tenemos la madurez como para pensar en esos grandes temas nuevamente, o hay que seguirlos teniendo guardados en un cajón. Mira, me gustaría nada más dar una opinión. Yo creo que necesitamos, no quiero decir que no existan, pero necesitamos de ver las cosas ya nada más por el interés de las mayorías. Cualquier acción que tomemos siempre va a pisar callos. Si hablamos de un tren de pasajeros de carga de Punta Venado a Mérida, enseguida van a comenzar los transportistas que transportan todo ese combustible, pues se van a quejar. Y si hacemos un tren de pasajeros de Cancún a Tulum, pues donde los empleados se van a poder ir en ferrocarril a su trabajo, pues enseguida van a brincar los taxistas. Entonces necesitamos autoridades que no estén pensando en que tienen que quedar bien con todo mundo y que tengan temor a tomar decisiones. O sea, toda acción corresponde a una reacción, toda acción pisa callos, pero si pensamos inteligentemente, con la conciencia de que estamos haciendo la cosa para las mayorías, va a cambiar todo y vamos a comenzar a avanzar. Que no nos dé miedo de tomar decisiones correctas o decisiones las más correctas para la mayoría de la gente. Esa es mi opinión. Eduardo. Yo creo que para redondear la pregunta, la respuesta diría, aquí tenemos ejemplos y trayectorias muy importantes de dos exsecretarios de Turismo, que hicieron un esfuerzo muy importante por el país y que hicieron programas muy grandes. Algunos de nosotros también hemos pasado por ahí, y lo que muy lamentablemente me doy cuenta, y es muy claro, es que ha faltado una cosa muy importante, que es continuidad. Entonces, sí, México, sí somos capaces de hacer las cosas y somos capaces de hacerlas bien, si le damos priorización, jerarquización, le damos continuidad. Pero si todos nos constituimos en el Rey Ra, en el Dios que decía Miguel Torruco, pues vamos a inventar el hilo negro cada vez. Y el segundo factor que ha faltado en México es la incorporación de proyectos entre sector público y sector privado. Cuando la Secretaría de Turismo, a través de Fonatur, decide hacer los centros integralmente planeados, brinda facilidades, da estímulos e invita al sector privado, lo que se logró fue un éxito. Fue un éxito de algo que hace el gobierno, que detona el gobierno, y donde concurre el sector privado. Creo que lo que ha pasado después de esa experiencia tan interesante es que uno se convierte en proyectos de gobierno, en donde no sube el sector privado, y otros proyectos del sector privado, en donde no concurre el sector público. Entonces diría yo, como elementos importantes, tenemos que buscar asegurar la continuidad, y después tenemos que asegurar la concurrencia del sector público, sector privado, comunidad, medio ambiente, todo, la integralidad, para hacer viables las cosas. Sí, Miguel. Recientemente fui a Huatulco y vi una zona arqueológica que es un parque temático, es un parque que hizo Fonatur. Fonatur lo hizo, quiere decir que sí se puede. ¿Por qué no se hace en diferentes lugares? Existe el potencial, existe la gran experiencia de Fonatur, existen los especialistas que han dado muestra de la magnificencia de lo que es la planeación turística
en las épocas de oro, cuando se inicia Cancún y una serie de hits que pone a México en el cuerno de la luna. Yo siento que debe de existir excelente relación, por cierto, ahora con el gobierno de la Ciudad de México y la Federación, con la Secretaria de Turismo tenemos una excelente relación que también nos ha ayudado para promover mejor en el ámbito internacional la Ciudad de México, que es la capital del país y que siempre tiene que ir de la mano en lo que son ferias y eventos. Próximamente estaremos el domingo en Berlín. Entonces, yo quiero resumir que para volver a ser potencia turística hay 3 recetas que no hay que perder de vista. Y es lo único para poder ser grandes otra vez en materia turística. Se llama voluntad política y voluntad política. Quedan solo 10 minutos para que cumplamos la hora y media prevista. Antes de que escuchemos las conclusiones que ya tiene preparadas don Miguel Quintana, quiero pedirles que en un minuto pues den respuesta a esta pregunta que él también hacía, y es ¿qué es lo que tiene México que ofrecer que ningún otro país tiene? Si hay que hacer una apuesta para un segundo conjunto de productos turísticos, hay que pensar en la gastronomía, en la cultura, en la naturaleza, son las que me vienen a la mente, en el tema de salud, por la proximidad con Estados Unidos, etcétera. Díganos a forma de conclusión y en un minuto cada uno de ustedes, ¿qué es aquello que México tiene que otros países no pueden ofrecer o que lo pueden ofrecer de manera desventajosa con México? Si quieres empezamos contigo, Saúl. Número 1, perdón. México tiene mexicanos, o sea, de veras no creemos en nosotros mismos. O sea, México tiene la calidez, el trato, el ingenio y una preciosa historia. Repito, México son muchos países en uno, ahí está. Y yo quiero decir, cuando me dicen cuál es el éxito de Xcaret, pues ¿cuál éxito? México me lo regaló, mi tema es México y ese es el éxito de Xcaret, que el tema es México. Si creemos en México, si hacemos todo pensando en México, si hacemos, como dicen, hacemos los hoteles con arquitectura de la región donde están, si hacemos la comida de la región, utilizamos todo lo que tenemos, ya vamos a ser diferentes a todo el mundo. México es diferente a todo el mundo, con que lo utilicemos amorosamente, eso nos garantiza el éxito. Más de 11,000 zonas arqueológicas. La naturaleza nos dotó a nuestro país desde las selvas del sureste hasta los desiertos sonorenses, desde el Xtaventún yucateco hasta el Tequila de Jalisco, desde las montañas nevadas del Popo y el Ixtla y el Nevado de Toluca, hasta las grandes grutas o cascadas como las de Basaseachic, allá en Chihuahua. Tenemos todo, cada estado es un gran patrimonio que sabiéndolo explotar llegaremos a la cúspide. Hay que aprender a explotar el turismo y no al turista. Yo lo resumiría con 4 elementos que se deben también encerrar en un factor para poderlo empujar. México es diversificado, es singular, es original, lo decía Silvia, es multicultural y también lo acaba de decir Miguel, somos creativos los mexicanos. Entonces, cuando agarramos estos elementos y podemos crear un producto sustancialmente maduro y que esté al nivel del mundo, yo creo que vamos a ir adelante mucho más rápido. Yo creo que de alguna forma estamos todos sobre el mismo concepto, y yo diría que lo que tenemos que vender, México es México, es nuestra identidad, y nuestra identidad está en nuestra cultura. Yo soy un ferviente creyente del turismo cultural, yo creo que es un eje
importantísimo de México, y ¿qué es vender México? Vender México, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestras costumbres. Pues creo que todos vamos a girar más o menos sobre el mismo concepto. Muchas gracias. Yo creo que México logra concentrar en regiones particulares la mejor suma de estas cosas que se han dicho en el panel: historia, arqueología, cultura, en un ambiente que se llama clima, que nos permite sacar el mejor provecho. No lo estamos sacando de una cosa que los americanos llaman location. Estamos ubicados frente al mercado más grande vendedor de viajes del planeta, y eso es algo que tenemos que saberle sacar jugo. Las economías frías, que son, por cierto, las que generan mayor ahorro y por tanto las que compran más viajes, las tenemos cerca y estamos vecinos del mercado más grande del planeta. Entonces, vendemos lo que no tienen ellos, vendemos clima y calor, y vendemos de manera concentrada historia, arqueología y biodiversidad en un sitio que está accesible a ese mercado. No olvidemos sacarle jugo a esta ubicación geográfica que nos pone en posición inmejorable frente al mercado internacional. Gracias. Muy de acuerdo con lo dicho por mis compañeros panelistas. El tema de la cultura en sus versiones del patrimonio tangible e intangible, nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad, nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía, el tema de naturaleza, de esa biodiversidad tan amplia que tenemos en nuestras diferentes regiones, nos hacen un sitio singular, un sitio con un gran atractivo que podemos seguir aprovechando y continuar en esa marcha de lograr que México se posicione como el destino más importante en materia turística del mundo. Y ahora Miguel Quintana ha preparado una serie de consideraciones finales que nos va a compartir. Bueno, tengo aquí unas conclusiones para que yo le llamaría tips para desarrollar un producto turístico exitoso. Todo lo que les voy a mencionar ahorita se ha platicado de ello en este foro, lo hemos escuchado en una u otra forma, y estas son 15 que yo le llamaría tips o reglas que nos ayudarían a tener un mejor producto. 1. Es necesario buscar productos complementarios que llenen vacíos del mercado. 2. Hacer productos novedosos que se diferencien de los demás para que añadan valor a la ruta o destino donde se encuentran. 3. Un destino maduro debe abarcar el máximo de los diferentes segmentos del mercado. Ejemplos: sol y playa, aventura, sitios arqueológicos, golf, cruceros, pesca, cultura, etc. 4. Aprovechar la riqueza cultural de nuestro país para diferenciarnos, tropicalizando todos nuestros productos por región, aprovechando sus diferentes raíces, etnias, lenguas, costumbres, historia, arquitectura, cocina, música, bailes, vestido, artesanías, todo. Nacionalicemos nuestros productos, es decir, mexicanicemos nuestros productos. 5. En todo lo que hagamos, aprovechemos la calidez y amabilidad del mexicano, única en el mundo, virtud muy apreciada por quienes nos visitan. 6. Integremos al producto, a través de cursos, la vocación de servicio y atención de primera clase al visitante, en toda la cadena de valores. 7. Hacer las cosas bien y de calidad a la primera. Nunca tendremos una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. 8. Una ruta o un destino necesariamente debe contar con uno o varios productos anclas, mismo que por su relevancia se convertirán en los principales imanes detonadores de la región. Ejemplo de esto, en el proyecto Gran Península Maya o Mundo Maya, pues ya Cancún, Riviera Maya, ya es el ancla, es la puerta de entrada a esta gran península. 9.
Es importante crear una mayor masa crítica de productos turísticos por rutas o destino, una mayor masa crítica de destinos por región. Esto es, juntar o acercar puntos de interés a visitar para enriquecer y así aumentar el interés por un paseo más completo. 10. Es importante interactuar con el turista para que viva experiencias únicas, momentos mágicos, que la gente regrese emocionada a casa contándole a todo el mundo lo que le sucedió, lo que vivió. 11. Hay que desarrollar productos con un tema que cuenten una historia inolvidable, de preferencia con carácter local. 12. Hoy la tendencia al turismo en todo el mundo es buscar la paz y belleza de la naturaleza. Y en segundo lugar, por una nostalgia de lo que ya se fue, regresar a nuestras raíces. 13. Hay que garantizar una paternidad y continuidad de los productos para su éxito. 14. Un producto no sustentable no es viable. 15. Hay que desarrollar productos para las mayorías, accesibles económicamente por un mayor universo de visitantes y por otro lado disfrutable por la mayoría de los miembros de una familia. Muchas gracias.